Bueno, como este programa se va a ver en principio de la noche, decimos buenas noches, pero como después se va a ver asincrónicamente, también decimos buenos días y buenas tardes, porque no sabemos cuándo se va a ver esta sesión de la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. La verdad que estamos muy felices por poder contar con este espacio para hablar media horita. La idea es una media hora poder hablar con quienes hacen los espectáculos que forman parte del ciclo Morón en Obras. Y vamos a hablar hoy sobre la farsa de la justicia, y están con nosotros Viviana Catalano, digamos, actriz del espectáculo, Sebastián Richard, actor del espectáculo, y Mario Richard, quien es al mismo tiempo director, responsable de la puesta en escena y también actor del espectáculo por esta singularidad de la vuelta de tuerca que se le da a la versión de la obra de Aurelio Ferretti. En principio, muchas gracias por estar acá. Muy amables, Viviana, Sebastián, Mario. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias por el espacio. A ustedes un placer muy grande. Yo lo que me gustaría, porque por ahí todavía no se entiende muy bien qué es esto de una escuela de espectadores, pero es poder hablar un poco del espectáculo sobre distintos aspectos para multiplicar posibles lecturas del espectáculo o abordajes del espectáculo. Después cada espectador o espectadora hace lo que quiere. Por ahí esto no le sirve para nada o de pronto le abre una línea de pensamiento sobre el espectáculo, ¿no? Pero yo les haría varias preguntas, si les parece, dentro de lo que sería esta media horita. Y la primera sería, y me encantaría por ahí, Mario, preguntarte a vos, digamos, ¿por qué eligieron esta obra? ¿Por qué se te ocurrió, digamos, volver sobre esta obra tan hermosa de Aurelio Ferretti? Y también me gustaría, Mario, que nos cuentes un poquito qué cambios le hiciste a la obra, porque es una adaptación, ¿no? Sí. Bueno, te explico. Yo me enamoré de esta pieza porque don Aurelio Ferretti, allá por la década del 40 del siglo pasado, era un visionario. 80 años después tenemos el mismo problema con la justicia y todo lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, la intención fue ayornarla, traerla, ¿verdad? Porque ya te digo, esto transcurre en la década del 40 del siglo pasado. Había que darle un poquito más de color, tal vez, por la actualidad. Esa fue mi intención. ¿Por qué hice la adaptación? Muy atrevido de mi parte, el adaptar a Aurelio Ferretti, pero era poder ubicarnos en esta época. ¿Por qué? Porque si vos comparás lo que escribió Aurelio Ferretti y 80 años después estábamos en la misma forma, creo que ha sido un visionario, el poder decir, opa, lo que está pasando. Ese fue uno de los motivos. Y después en una charla con uno de los actores, con Ángel Huerta, bueno, surgió de nuevo la idea de hacer esta pieza y los lanzamos a esta preparación que duró casi 4 meses, entre conseguir actores y demás. Te aclaro que tanto Ángel Huerta como Emiliano Maceo, los dos son profesores de teatro, son egresados del profesorado de La Matanza de teatro, ¿no? O sea que ya con su experiencia también ellos, sus conexiones y demás. Bueno, surgió la idea de hacerla. ¿Y por qué yo, no sé, veo a este autor? Porque yo creo que la dramaturgia argentina nos invita a ver la historia de nuestro país. Ya sea desde no sé, hablamos de los primeros pasos de Armando Discépolo, donde presentaba el grotesco argentino y era una forma de mostrarnos a nosotros cómo era a principios del siglo pasado, y pasando por Gorostiza, pasando por Vacareza, cada uno de ellos nos fue mostrando distintas épocas, distintos momentos de nuestra historia. Bueno, esa fue la intención primaria. Comenzamos a trabajar sobre esto, sobre un grupo de amigos, más que actores. Yo siempre hablo y me baso en que no somos profesionales, sino tenemos oficio. Somos los obreros del teatro. Somos los que gastamos el escenario, hemos caminado esas maderas y salimos de cualquier eventualidad, cualquier problema que podamos tener, vamos ganando con el oficio el poder salvar esos errores a veces que nos ocurren, ¿no? O una falta de letra, un olvido, lo que fuera. Una salida de un timbre de un teléfono, además, bueno, ahí estamos nosotros. Esa fue una de las razones. Además,
el hecho que la pieza es muy interesante. Están narrando lo que es la abogacía de nuestras leyes. Y cuando digo abogacía y no decir la interpretación, es porque cada uno le da su interpretación, hay tanto un abogado como un juez, con respecto a un hecho particular. Exacto. Esa fue la razón, y allí comenzamos a trabajar. Yo, en la pieza, el título original de Aurelio Ferretti es Farsa del cajero que fue hasta la esquina. Exacto. Me pareció que el título era un poquito largo, no tenía gancho y demás, y lo redujimos a Farsa de la justicia, que está más de actualidad. Que aparte es de actualidad absoluta, lamentablemente. Claro, claro. Ahora, Mario, me gustaría también que cuentes un poquito de la historia del grupo Platea, ¿no? Bueno, el grupo Platea se crea ya por el año 1998 en la ENAD, el antiguo conservatorio, en ese momento Escuela Nacional de Arte Moderno, perdón, Escuela de Arte Escénico, y de ahí pasamos después a lo que fue Liuna, y hoy es el Luna. Bueno, fuimos subiendo hacia eso, convirtiéndonos en hombres y con un poco más de experiencia, ¿no? Y desde ya, bueno, Viviana, usted considera el hecho que cuando yo digo hombre, es que todos ganamos un poquito en experiencia, o mucho en experiencia, ¿no? Bueno, y así salió la farsa de cajero, actualizada jornada, y bueno, nos está dando unos muy, muy buenos momentos y muchos gustos, porque no pensamos nosotros que iba a resultar lo que resultó en la aceptación por parte del público también. Qué bueno, qué bueno. Enseguida me gustaría que pensemos un poquito de esta situación de la pandemia, ¿no? De cómo afecta, porque una cosa que tiene muy buena Morón en obra es que permite justamente a través de la filmación llegar con el teatro de otra manera. Enseguida nos vamos a meter ahí, pero yo le quería dar la palabra a Viviana. Viviana, contanos un poquito de tu relación con el grupo Platea o de tu historia, de tu formación, si estás conectada con la zona oeste, digamos, con la región oeste del teatro. Bueno, yo llego a la zona oeste de la mano del grupo, porque no pertenezco a la zona oeste, y bueno, tomando clases en taller de teatro, llego al grupo de la mano de Sebastián y de Mario, convocada para ser este personaje, que para mí es realmente un honor, también desde el punto de vista de la conformación del grupo, porque recién Mario estaba contando cómo se empezó a conformar y la transformación en cuanto al título de la obra y todo, y yo pensaba en la conformación como equipo de trabajo, ¿no? Que realmente fue placentero, como fui recibida por quienes ya formaban parte del grupo, y por las nuevas incorporaciones también. En algún momento hubo algún cambio, y me parece que todo giraba en torno a sacar adelante un buen trabajo. Los ensayos fueron placenteros, nos fuimos acercando, particularmente yo, a la obra, y a los personajes y a la historia. También desde lo que decía Mario, ¿no? Como si bien uno lee una obra escrita hace tanto tiempo, cómo enseguida toma contacto fácilmente porque la encuentra súper actual. Tal cual. Así que para mí realmente un placer. Un poco te lo decía hoy al principio cuando nos conectamos, que me parece que en este momento, donde por ahí el panorama podría ser totalmente negativo, acercarse a la gente desde la cultura, desde la transmisión de valores, inclusive desde un espacio que podría ser hasta recreativo, me parece fundamental. Porque la realidad sigue estando, lamentablemente hay cosas que desde nuestro lugar de actores y actrices no podemos cambiar, pero sí lo que podemos hacer es acercarnos a la gente con esto que es lo que nos gusta. Creo que lo que transmitimos arriba del escenario es el placer que sentimos haciéndolo. Exacto, exactamente. Bueno, por supuesto que no tengo más que palabras de agradecimiento para el grupo en general, O sea que, Seba, que ha Diana, sido, vos te sumaste al grupo recientemente. Sí, y a Mario, por supuesto, que me parece que siempre ha logrado dirigirnos desde el lugar de
no de yo soy el que sabe y esto se hace así, sino que todo ha sido dialogado, puesto en común en el grupo, tomando ideas de todos y todas, cada uno y cada uno de nosotros, y eso creo que se ve en el resultado, me parece. Buenísimo. Gracias, Viviana, muchas gracias. Bueno, con Sebastián hablamos la semana pasada, con Sebastián Richard Así estuvimos charlando por el grupo Héroes Tullidos, por la versión de la historia de Perlimplín, el amor de Perlimplín con Melissa en su jardín. Ahora, me encantaría que cuentes un poquito, Sebastián, de tu relación con el grupo Platea. Bueno, sí, con el grupo en particular vengo desde los inicios, digamos, también. Podría decir que soy uno de los socios fundadores, con el grupo en particular y con el que hemos hecho varios espectáculos a lo largo de los años. En particular con este espectáculo, me resultó interesante, bueno, lo digo porque, como bien vos decís, estuvimos hablando la semana pasada, en mi rol de director, y acá me encontrás en el rol de actor, y particularmente desde la actuación me resultó interesante este proyecto porque de alguna manera rescata el teatro de texto, que a veces suena como una mala palabra a partir de las nuevas vanguardias y del teatro pretendidamente moderno, que está buenísimo y que también me gusta hacer, de hecho, pero como que a veces es una cosa o la otra y nos olvidamos que perfectamente pueden ser ambas cosas y que se pueden retroalimentar una de la otra. Y en este caso es teatro básicamente de texto, lo cual no implica que no sea teatro de acción. A veces los actores o los espectadores tendemos a confundir y a pensar que cuando los personajes están hablando no están accionando. Cuando los actores hurgamos un poquito en el trabajo que nos toca hacer para contar un cuento y nos damos cuenta que la palabra es tan acción como la acción física, bueno, entonces el teatro de texto empieza a tener un sentido doble, ¿no es cierto? O vuelve a tener el sentido que nunca debió perder. Por ahí no contesté exactamente lo que me preguntaste, pero no quería dejar de decir esto que me parece importante también por la elección de la obra, porque yo sé que por ahí tu mayor intriga es decir, bueno, ¿por qué esta obra de aquella época, de este autor? No, y pero en parte... Sebastián, sí, vos sabés que para mí, yo adoro la historia del teatro argentino, así que lo sé. para mí es una felicidad absoluta volver a ver a Aurelio Ferretti, me parece, pero además no es muy común, que se vuelva sobre estos autores, así que me pareció una idea genial, realmente genial. Es que a eso me refiero, que está buenísimo en que no abandonemos formas ya probadas por las cosas que tenemos que probar. En tal caso, probemos lo que hay que probar, pero no abandonemos nada de todo aquello, porque nada, está bueno y porque es lo que nos hace. Qué bueno, qué bueno. Mario, me gustaría preguntarte por si el Grupo Platea tiene una sala y cómo se relaciona con esto que yo llamaría el territorio del oeste, ¿no? El territorio teatral del oeste. Bueno, lo que ocurre es que cuando hicimos esta grabación, con nosotros, o al menos conmigo principalmente, había un fantasma, que es esos fantasmas que tienen los teatros. Y ese fantasma se llama y se llamará Pepe Rillo. Pepe Rillo estaba al lado mío. Esa noche hicimos algo tan bueno como poder poner en el aire, o en este momento en escena, hacer una función para el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que es nuestra casa. Hemos vuelto a nuestra casa. Entonces, en nosotros había una gran emoción, porque lo teníamos a él como tutor, lo teníamos a él como guía en este caso. Yo he aprendido mucho al lado de Pepe Rillo. Yo he sido asistente de dirección de él, que el otro día lo comentó Sebastián, que yo había estado con él trabajando, y realmente, aparte de ser un amigo, fue un maestro para mí en muchas cosas que hizo. Por eso la relación de lo que es el oeste, bueno, yo era uno de los asistentes y codirectores de El Príncipe que perdió la risa, que fue una pieza clave en el Teatro Municipal de Morón con la dirección de Jorge. Bueno, así llegué ahora al teatro después de tanto tiempo, porque era mi casa, el Teatro Municipal era mi casa. Y hoy volvemos, tanto Sebastián como Ángel, como Emiliano, volvemos nuevamente a nuestra casa. Eso es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. El otro día Vanina habló mucho, bueno, de su papá, realmente habló mucho, y está buenísimo, porque una de las funciones también de
de la Escuela de Espectadores de La Ferrer, es también ir dejando testimonios sobre el pasado teatral, la historia del teatro. Yo quiero decir que no estoy yo solo en esta, si bien ahora estoy entrevistándolo yo, está también Sebastián Bastiancic, y es muy probable que tengamos a alguien más dentro del equipo para seguir desarrollando este espacio. Ahora, me gustaría preguntarles cómo se sintieron con una grabación sin público, porque si bien se escuchan en la grabación, se escuchan unos aplausos al final, porque había algunas personas, pero hubo que grabar en situación de aislamiento con todo este tema de pandemia, ¿no? Yo siento que los que amamos el teatro, pedimos esta cosa del encuentro, yo le llamo el convivio, ¿no? Reunirse en territorio, pero bueno, si no se puede por el tema de los contagios y demás, está buenísimo hacer, aunque sea, a pesar de todo, poder hacerlo a través de una grabación. ¿Cómo vivieron esta situación de actuar para las cámaras, digamos, o actuar para la filmación? Sí, bueno, tuvimos que cambiar la marcación de la pieza, porque el público cuando ingresa lo reciben las acomodadoras. Una de las acomodadoras es Viviana. Ella se le platea, los reciben a ellos, y los maquinistas están armando la escenografía, son Sebastián y el resto de los actores. Entonces, en determinado momento, el público comienza a sentarse en la sala y de repente la acomodadora comienza a pelearse con uno de los maquinistas y empiezan a discutir entre ellos lo que van a hacer. O sea, si la pieza, el autor necesitaba conocer sobre la justicia o estar en la justicia para poder hacer una obra sobre esto. O sea, toda esa parte, lamentablemente, bueno, en una grabación se pierde porque no lo pudimos hacer porque no teníamos público, ¿no es cierto? Pero estaba la fuerza que yo te digo era ese fantasma que nos rodeaba a nosotros. Sí, sí, igualmente yo quiero aclarar que está muy bien filmada, digamos, hay algo que atraviesa la pantalla, no es esto de la cámara fija, ¿viste? La famosa filmación que uno hacía para el Instituto Nacional del Teatro, para esos registros fuleros que realmente empobrecían el material, sino que hay algo muy interesante de un trabajo audiovisual que valoriza la actuación teatral, está bárbaro en ese sentido. Y Viviana, ¿vos cómo lo viviste? O Sebastián, este tema de no actuar para el público, ¿no? No, pensaba en esta pieza particularmente que de alguna manera tiene el doble juego de teatro en el teatro, por esto mismo que te contaba Mario recién. Claro. Por esto de que gente común pasa por el escenario y de pronto se convierte en personajes de la ficción y ocurre toda una historia de poco más de una hora mediante la cual el público se va olvidando que eran aquellos que empezaron siendo gente que pasaba por ahí. Y después finalmente vuelve a caerse la ficción y de alguna manera nos recuerda que estábamos haciendo teatro dentro del teatro. Eso, como actores, en el escenario da una sensación diferente a la habitual. Y sin público, si querés, lo hace un poco más complicado. Lo fantástico de este ciclo en particular fue la metodología que utilizó el Teatro Municipal de Morón, de qué manera puso al servicio del actor la maquinaria, la gente, el grupo humano del teatro, y de qué forma uno, cuando le tocó salir a escena, el otro día cuando preguntabas esto y yo te contestaba desde mi rol de director, te decía que era el menos indicado para contarte cuáles eran las sensaciones, porque yo no había estado en el escenario. Bueno, en este caso sí me tocó estar en el escenario y tener la sensación de que se hizo el apagón, se abrió el telón, se prendieron las luces y se arrancó una función que no valía cortar solo porque se estaba filmando, y eso nos equipara bastante con la sensación de decir, bueno, el público está ahí y hay que salir del jardín en el que nos metamos, hay que salir porque el público está ahí, sea una cámara o sea una persona. Sí, yo estaba pensando lo mismo en realidad, que tal vez por la forma de trabajo, el equipo dispuesto y de la manera en que fue dispuesto, creo que hizo que nos sintiéramos, pensando en la fantasía que uno tenía antes, ¿no? De ese momento, porque lo habíamos charlado entre nosotros, che, qué extraño. Y en realidad todo fue como bastante normal, digamos, entre comillas. Por supuesto que creo que cualquiera de nosotros hubiera querido tener a la gente ahí sentada. Pero
sentimos, particularmente sentí en muchos momentos que la gente estaba ahí sentada, porque de pronto nos hemos acomodado de algún modo a esto. Sabemos que la gente en algún otro momento, virtualmente no ese, va a estar sentada o recostada, observando y disfrutando de la obra. Creo que esa fue la sensación en general del grupo, sentirlos lo suficientemente cómodos para pasar por esta experiencia sin estar en televisión o en el cine. Para lo cual, teniendo en cuenta algo en lo que convenimos siempre todos los teatristas, y vos lo acabas de decir también, en general el teatro filmado es feo, digo, dicho esto, con esto que estamos comentando con Vivi, hay que agradecer enormemente al Teatro Municipal de Morón de la manera en la que instrumentó estas filmaciones y en la que instrumenta este ciclo, ¿no es cierto? Sí, yo creo, no sé si están de acuerdo, creo que esto es una de las cosas buenas, digamos, que nos trajo esta restricción, y es que nos obligó a pensar un poco mejor los soportes audiovisuales para conservar el teatro, ¿no? Porque una de las cosas buenas también que tiene este material es que va a quedar para que lo puedan ver futuras generaciones, es decir, queda como un archivo, una memoria de la práctica teatral que hoy yo pienso, a mí me encantaría tener filmado, por ejemplo, no sé, los trabajos de Pedro Escudero, no sé, de todos los maestros y directores que laburaron, por ejemplo, en el La Ferrer, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una herramienta muy buena, y es buenísimo esto, no sé qué pensás, Mario, que es buenísimo esto de que optimicemos los soportes audiovisuales para registrar el teatro y también para dejar una memoria, ¿no? Sí, realmente es un archivo muy importante, porque, bueno, la gente ve lo que fuimos, y como hay tantos buenos y grandes actores que han salido del Teatro Municipal de Gregorio de la Ferrer, y a través de la mano de don Pedro Escudero, esa gente tendría que dejar las huellas también allí. Lamentablemente se ha pasado mucho tiempo y no quedó mucho, ¿no es cierto? Pero sería muy importante que tuvieran también ese archivo de esta gente que pasó por ese teatro. Son años, no solamente en la parte actoral, en la parte de apoyo logístico. Yo digo que siempre los que están detrás de las cámaras, de los telones, son los tornapuntas del teatro. Son los que nos dan ese apoyo, esa seguridad, ese tenernos, bueno, claro, aclaremos que es un tornapunta. Un tornapunta simplemente es un listón que agarra la escenografía para que no se mueva y se clava en el piso. Bueno, yo creo que eso representa toda la parte técnica que hemos tenido en el Teatro Municipal de Morón. Y los tengo muy en el corazón porque han sido amigos más que nada. Qué bueno, qué bueno. Yo quería volver un poquito al tema del territorio, ¿no? De la zona del oeste, y les quería preguntar, ¿hay una identidad de la zona del oeste? ¿Hay una identidad del teatro en la zona oeste? El otro día veíamos, como decía antes, me fascina todo el tema de la historia del teatro y sobre todo de lo territorial de esa historia, ¿no? Y veía esos programas que armó Graciela Sáez, la historiadora del Teatro de Morón, que me encantó, impresionante. Además, la historia del teatro moronense, digamos, la verdad, impresionante. Incluso ese carromato diseñado a la manera de la barraca de García López. Genial, absolutamente genial. Y además yo pude ver, por ejemplo, con gran sorpresa, que es uno de los primeros lugares donde se volvió a hacer una obra de Alfonsín Storni, Polixena y la cocinerita, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay tesoros en la zona. Ahora, pregunto, ¿hay una identidad moronense? ¿Cómo lo piensan esto? Porque sí, muchos claro que sí. de los grupos de teatro, digamos, no solo del oeste, sino de toda la provincia de Buenos Aires, hablan con preocupación por esa identidad, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Mario? Bien. No. Es real. El Teatro Municipal ya tiene una trayectoria. Bueno, tenemos 70 años del teatro en Morón. Se ha logrado hacer, gracias a don Pedro Escudero, que, bueno, convirtió lo que era un salón de actos en un teatro.
de cerrar ventanas, de darle acústica, todo lo que puede haber hecho él, hasta cambiar la platea, que se ha cambiado, porque en platea antiguamente teníamos un pasillo en el medio que subíamos con una escalerilla y de repente tener pasillo de los dos laterales. Bueno, es maravilloso, ha cambiado totalmente, ¿no? Bueno, y yo creo que también muy importante que ha hecho punta es la cooperadora del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que es la que apoya toda la actividad del teatro, desde luces a escenografía, lo que se necesite. Eso también es muy importante dentro de la identidad del Teatro Municipal y de todo lo que sea Morón y todo lo que sea el oeste. Buenísimo. Y no sé, Viviana, vos no sos del oeste, ¿o sí? No. No, No, desde Lanús, estaba pobrecita, pensando que me contagia esa pasión. Bueno, Han logrado contagiarme. pero también la zona, ¿vos sos de Lanús? Sí. Sí, Bueno, la zona sur es fuertísima con el teatro. Es una sí, de las regiones más organizadas de sí, lo que llamaríamos el conurbano, ¿no? La verdad que es muy sí, fuerte. sí. Y Sebastián, No logro traerlos para acá, pero bueno. y No, Seba, te ¿vos cómo lo comento ves? que Viviana, perdón, Sí, Jorge, te perdón. comento que Viviana se venía a ensayar a Edo, desde Lanús. A veces había unas tormentas tremendas y yo le rogaba a Vivi llegar a tu casa y avisarnos si llegaste bien o no llegaste, porque era un trayecto inmenso. A veces lo considerábamos también por el sacrificio que hacía ella, pero yo creo que era un poquito el amor al teatro y al grupo. Ella estaba cómoda y estaba bien con el grupo. No lo no fue un sacrificio para mí, lo digo sinceramente y creo que se nota y se notó todo este tiempo. Fue absolutamente placentero, lo sigue siendo. La verdad que sí, por eso cuando digo que me han contagiado esa pasión, Qué bueno. es así, sinceramente. Excelente, excelente. Sí, bueno, hay algo el teatro que tiene mucho que ver con un momento de una intensidad existencial, ¿no? Eso dicen, por ejemplo, mi maestro Tato Pavlovsky decía que se pasaba todo el día esperando el momento de o trabajar con el grupo o de hacer función, ¿no? Como si fuera el momento más intenso de su día, ¿no? El momento de hacer teatro. Ahora, Seba, quedó pendiente. ¿Vos qué pensás del tema de identidad del oeste? ¿Hay una identidad del oeste en el teatro? ¿No la hay? Sí, yo creo que sí. Acá en la zona hay muchas salas chiquitas, muchos teatros independientes, muchos grupos que cuentan con sus salas más o menos equipadas, cada una de ellas. Y en varias oportunidades el Teatro Municipal de Morón, y hablo de gestiones atrás, no lo digo desde una cuestión política, sino de épocas y de etapas por las que pasó el teatro, en varias oportunidades amagó a abrirse a esos grupos, que son muchos los que hay en el partido, en Morón. Y siempre quedó un poco en los papeles, siempre quedó un poco en los proyectos, en la idea, en censos que nos hacían a los artistas moronenses para saber quiénes éramos y qué hacíamos y qué propuestas podíamos acercar al teatro, y quedó ahí. Es la primera vez que el teatro organiza, o por lo menos de la que yo me entero y de la que formo parte y de la que finalmente después de tantos censos en los que estuve anotado, se me participó. Siento que el teatro municipal puede empezar de esta manera a aglutinar y a definitivamente empezar a dar una identidad, como vos decís, a un teatro zonal. Porque por el momento, si bien existe bastante en forma heterogénea. Cada grupo hace lo que puede, como en todos lados, ¿no es cierto? Con lo que tiene. Un teatro central, un teatro municipal, un teatro oficial, que cada tanto por lo menos abra las puertas y haga encuentros y haga que por lo menos entre los elencos veamos qué es lo que propone el otro grupo, creo que de alguna manera puede ir fabricando y ayudando a crear una identidad teatral zonal que vos nos preguntás y que está buenísimo que hurgues por ese lado. Está bueno que cada zona tenga una identidad determinada, ¿no es cierto? Sí, Y yo creo encima, mucho. digo, pensando, retomando esta idea del aislamiento, ¿no? Como justamente en un momento de aislamiento se produce un acercamiento, Apertura. aglomerar de algún modo los diferentes grupos y las diferentes propuestas, ¿no? Diversas. Está buenísimo. Me alegro, me alegro. Bueno, y como ya estamos sobre la media hora, yo les haría la última pregunta, si alguien lo quiere contestar, no sé, Mario, Viviana, Sebastián.
la obra, el título original de la obra es Farsa del cajero que fue hasta la esquina, y ustedes pusieron La farsa de la justicia. Se repite intencionalmente la palabra farsa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo les resuena la palabra farsa? ¿Qué significa? Bueno, porque realmente Ferretti lo que hizo fue eso. Lo que creó fue una farsa. Un cajero que llega porque ha cometido un robo o tiene un delito, y va a ver un abogado, y el abogado le empieza a contar cómo son todas las triquiñuelas o las interpretaciones que puede tener el abogado sobre la justicia. Esa es la base. Y allí llegamos a un final, con un final que no vamos a contar porque es sorpresa, con un juez que aparece de golpe con la policía a cerrar el teatro casualmente por lo que están diciendo. Porque realmente es una verdad a voces, cómo se trabaja con la justicia realmente, ¿no? Esa fue la intención. Tal cual, y ahí entra justamente esto es muy interesante cuando entra tu personaje, ¿no? Y vos decís, bueno, hay que traer acá todos los personajes de esta farsa, ¿no? Diré, el teatro que habla del teatro, ¿no? Y bueno, es así un poquito como que el público se puede meter en el escenario, puede ser parte de la ficción. De repente, cuando ya está terminando todo, ya se terminó la pieza, de repente aparece un juez todo enojado con la policía que viene a cerrar el teatro. Y ahí comenzamos otra parte de la pieza, prácticamente es un tercer acto, en el cual hablamos, la ficción se ve interrogada por el señor de la platea, que estaba sentado allí, y viene a cada uno de ellos a preguntarle qué son. Y realmente, como, bueno, Viviana principalmente recuerda que el tema es que yo decía, ustedes en los dos primeros actos, que ya no existe más el primero, segundo y tercer acto, sino directamente por medio de apagones y demás lo hacemos, pero es la presentación del personaje. Y en el final, cuando el juez los interroga, ahí dan la definición de cada uno, y es tan rico lo escrito por Ferretti, que no tiene palabra, no se pierde nada. Qué bueno haberlo recuperado, haberlo traído otra vez al escenario y a la memoria. Para cerrar, no sé, Viviana, Sebastián, ¿quieren decir algo sobre esta cuestión de la farsa o algo más? Y cerramos. No, bueno, recién estaba pensando, lo estaba escuchando a Mario y pensaba que en definitiva ese final lo que propone es como una cuestión esperanzadora, porque a mí me gusta quedarme con eso, en relación a, y bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Bueno, algo debemos hacer, y queda como ese camino abierto. Eso. Sí, no, en cuanto a la temática, acuerdo en esto último que dice Vivi, y en cuanto a lo actoral, no quería dejar de recordar el juego interesante y divertido que es para los actores hacer materiales en los que se juega el teatro dentro del teatro. Claro. También hablando de este final, ¿no es cierto? En definitiva, estos personajes estas personas que terminan preguntándose, bueno, che, entonces, ¿qué hacemos? Son los actores ya no son los personajes. Y esa doble vuelta de rosca que tiene continuamente la obra es lo que como actor por lo menos la hace interesante. Buenísimo. Bueno, yo no sé qué harán las espectadoras y los espectadores con esto que hemos estado charlando, pero esa no es nuestra función. La función nuestra es proveer materiales, inquietudes, ideas, estimulaciones, digamos, para que cada cual haga su propia relación creativa con los espectáculos. Y si les parece bien, cierra Mario. Lo que vos quieras decir, Mario. Como sos el decano acá, te damos la palabra de cierre. Bueno, yo desde ya te agradezco mucho, Jorge, todo esto, porque nos da la oportunidad de charlar, a veces de hacernos conocer también y dar nuestra opinión o nuestro sentir con respecto a lo que es el teatro. Yo, bueno, espero que les haya gustado lo que han visto, lo que hicimos con todo amor, y además que en nuestros ensayos a través del tiempo, el ensayo es la cocina de lo que vamos a darle, ofrecerle al público. Cuando llega el estreno ya después es un poquito rutina, pero la cocina es lo lindo. Es ese momento de, agregamos esto, me parece bien lo que dijiste, bueno, se fija esto otro. Eso es el teatro. E insisto, somos nosotros obreros, sí, del teatro. No somos profesionales como muchas veces. Ustedes son, no somos profesionales. El profesional va a salir con un título a veces debajo del brazo y no sabe después qué hacer. Nosotros lo aprendemos sobre el escenario.
Qué bueno, qué bueno. Y si alguien se quiere conectar, ponele que se enganchó alguien con acercarse al grupo Platea, ¿cómo? Ujú. ¿Dónde están? Bueno, no, nosotros trabajamos directamente, dejamos cualquier cosa, un número telefónico o un mail para poder comunicarse. Dale, dale, dale. Bueno, el mail sería mariojrichard@hotmail.com. A Buenísimo. través de ese mail nos podemos comunicar sin problema. Perfecto. ¿Y hay una página, o sea, tienen un Facebook, alguna conexión de ese tipo? No, mira, eso no, porque nos estamos manejando con un Facebook, con una página a través de WhatsApp, nos manejamos nosotros. Pero bueno, la idea está, y la idea se la pasamos a Sebastián, que es el que maneja mejor la computación, y podemos enviar una página o mismo Viviana, para tener una página donde comunicarse. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Viviana Catalano, muchas gracias Mario Richard, muchas gracias Sebastián Richard y muchas gracias a las espectadoras y los espectadores que nos estuvieron acompañando aquí en la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Muchas gracias y no se pierdan semana próxima, viernes próximo, la 4ª entrega de Morón en Obras, que realmente es un ciclo inédito y muy importante en la historia del Sí, teatro claro que sí. moronense. Claro que sí. Bueno, Gracias, gracias Jorge. Muy Gracias amable, a che. vos, gracias por este espacio. Por favor, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.